Sí, ¿Pero qué? ¿Que le avisamos por algo? supongo que será este enlace. Pero yo no. ¿Le has dado ya? Sí, Vale. este enlace. Y Este enlace no es verdad, lo tuyo. te pongo infinito y medio. Lo que de donde salga el bajo. Sí, Lo que pasa es que ahora mismo no saben que se está Pero no, pero nos es pasa a que se nosotros. escucha algo.
Está encendido. A ver. Hola. Ahora. Entonces, pongo solo. ¿Lo tienes? Cuando estoy grabando, la gente de aquí no puede. La gente de aquí Hola. Buenas noches a todos y a todas. El significado de lo que acabáis de ver es hacer una metáfora, una imagen que tiene que ver con el por qué estamos aquí hoy, estas personas, y por qué va a ocurrir lo que va a ocurrir. Somos de Extinction Rebellion y esto es un acto organizado por Extinction Rebellion Murcia, un movimiento ciudadano mundial, viral, libre, que se plantea que lo único que podemos hacer a estas alturas es desobediencia civil. Greenpeace ha intentado miles de estrategias individuales, muy valientes, muy mediáticas, pero desde el año 96, que se firmó el protocolo de Kioto, creo que fue el 96, han aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero un 60% respecto a la etapa preindustrial. Desde el 96 han subido un 60%, sabiendo desde los 70 dónde estábamos, sabiendo científicamente desde los 70 que un desarrollo infinito en un mundo finito pues no es factible. Extinction Rebellion se plantea precisamente que las revueltas, las protestas no pueden ser puntuales, de pocas personas, tienen que ser masivas, tienen que ser continuas. Y bueno, hablaremos un poquito más de eso. Antes de nada, bienvenidos todos, bienvenida a la gente que nos está viendo de YouTube y muchas gracias a Ítaca por prestarnos este lugar maravilloso y siempre abierto para el pensamiento y para las ideas más vivas.
Y bueno, decir que empezaremos el acto de hoy con una videoconferencia, una conexión con Antonio Turiel, científico del CSIC y de las personas que llevan más años y de forma más sólida argumentando lo que se ha llamado The Peak of Everything, el pico de todo, pero en concreto pico del petróleo y el pico de las no renovables, que como por lógica pues no son renovables, se acaban. Y bueno, Antonio es una persona que ha aportado muchísimo a la gente que entendía que había problemas y que había... lo va a presentar en concreto Carmen, una compañera de XR, a la que doy paso, y luego tendremos por parte de otra compañera, de Sara, una explicación más profunda sobre XR Internacional y XR Murcia. Así que nada, muchas gracias, os dejo con Carmen. Carmen, perdón, Carmen. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotras aquí para hablar sobre crisis y emergencias, sobre crisis ecológica, climática, energética y, cómo no, porque está conectado con crisis social y económica. Mi nombre es Encarna Rodríguez, soy licenciada en Biología y soy doctora en Ecología Forestal. Actualmente trabajo como investigadora en Ecología Vegetal. Voy a presentaros a Antonio Turiel, que amablemente se ha comprometido con Extinction Rebellion Murcia para darnos una visión breve y algunos datos concretos sobre el contexto de estas crisis y dónde nos encontramos, es decir, cómo de grave es la situación que tenemos actualmente. Antonio Turiel es un científico conocido y es un científico muy conocido y también es un divulgador, como ha dicho Jaime. Es licenciado en física y en matemáticas y es doctor en física teórica y actualmente trabaja en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC. Como ha dicho mi compañero, una de las referencias en castellano sobre el pico del petróleo más importantes sería su blog, The Oil Crash, y uno de sus libros más importantes, The Peak Oil, Petrocalipsis, Crisis Energética Global y cómo no la vamos a solucionar, es un libro que urge leer, que os recomiendo encarecidamente y en el que trata cómo no vamos a dejar de usar el petróleo, pero también analiza otras alternativas al sistema energético actual. Una de las demandas de XR es que los gobiernos digan la verdad a la sociedad, colaborando y trabajando con otras instituciones para comunicar la urgencia del cambio que necesitamos para hacer frente a los desafíos actuales y futuros que nos vienen. Es decir, empezar ya a trabajar en un cambio, en cambios radicales, en una transición ecosocial. Antonio es una persona clara, con un lenguaje muy directo y te da una información que es accesible a todo el mundo. Es un científico implicado que va con la verdad por delante y estoy segura de que no os va a defraudar, de que no os va a dejar indiferentes y espero que despierte en vosotras y en vosotros esa acción que necesitamos urgentemente para trabajar en este tiempo que nos ha tocado vivir. Al finalizar tendremos un turno de preguntas, se las podéis lanzar. También lo podéis hacer a través del chat, la gente que nos esté viendo a través de YouTube. Y nada, os dejo con Antonio Turiel. Hola Antonio, bienvenido. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras. Hola, buenas tardes. ¿Me oís bien? Sí. Sí. Vale, perfecto. Bueno, teniendo en cuenta que solamente tengo 15 minutos, lo que voy a hacer es una presentación bastante somera de los aspectos principales de la crisis de sostenibilidad en la que nos encontramos ahora mismo. Porque, en definitiva, el problema que tenemos por delante es un problema de sostenibilidad. Es decir, nuestra sociedad ha llegado a un punto que su grado de insostenibilidad es tan elevado que está llegando a las contradicciones últimas y está empezando a fallar, está empezando a fracasar.
a fracasar de una manera pues estrepitosa. Como digo, necesitaría muchísimo tiempo para detallar cada una de las cuestiones, con lo cual solamente me entretendré en hacer una descripción un poco somera. Pero un punto que quería decir inicialmente es bastante importante sobre la propia palabra sostenibilidad, porque es una palabra que ha sido tantas veces manoseada que al final uno parece que deja de entender exactamente qué significa sostenibilidad. Sostenibilidad es una cosa muy sencilla que durante la historia de la humanidad se ha entendido muy bien, incluso ya los romanos legislaban para proteger, digamos, la capacidad de las tierras de generar alimentos, para evitar que fueran esquilmadas. Y al final, la sostenibilidad es algo tan sencillo o tan complicado como hacer un uso de los recursos de tal manera que las generaciones que vengan por detrás de nosotros puedan seguir haciendo exactamente lo mismo. Con lo cual, la sostenibilidad se basa en no consumir más que lo que el planeta puede reponer y no contaminar más que aquello que el planeta puede de alguna manera reciclar, reabsorber, ¿no? Llevamos muchos años en hechos. Sabemos que la huella ecológica, que es este indicador abstracto que nos indica cuál es el impacto que estamos teniendo sobre el planeta, sobrepasó la capacidad de un planeta Tierra en el año 1980. Es decir, hace 42 años que se sobrepasó la capacidad de carga del planeta. Entonces, nuestra sociedad viene siendo insostenible desde antes de que muchos de vosotros nacierais. Y cuando algo es insostenible, cuando algo de alguna manera está superando la capacidad de carga, si lo es durante mucho tiempo, acaba volviéndose inestable y amenaza con colapsar. Esta es exactamente la situación en la que estamos ahora. Si seguimos muchos años más en la misma dirección, podemos desestabilizar los límites planetarios, las fronteras planetarias del planeta Tierra, y nos puede llevar a una situación que verdaderamente podría ser de extinción de la especie humana. Uno de los aspectos en los que seguramente la mayoría de vosotros habéis trabajado más y conocéis mejor es el aspecto relacionado con el cambio climático. El cambio climático ahora mismo está en la boca de todo el mundo, entre otras cosas porque el poder económico lo ha integrado ya dentro del discurso que ellos pretenden hacer para la siguiente ronda de enriquecimiento, para la siguiente ronda de extractivismo y de crecentismo, ¿vale? El cambio climático es un problema ambiental, muy grave, pero es solamente uno más de los problemas ambientales que tenemos. No voy a entretener a explicaros qué es el cambio climático, seguro que lo conocéis muy bien, los efectos que está teniendo y las consecuencias que puede tener en el futuro y al ritmo al que se está dando, que se está dando de una manera muy acelerada y que muchas veces es mucho peor de lo que la gente en la calle se piensa, sobre todo viendo los fenómenos de aceleración que estamos viendo en los últimos años. Pero grave como es el problema del cambio climático, es simplemente uno más de los problemas ambientales que tenemos, que incluyen, por ejemplo, la contaminación del aire y de las aguas, la salinificación de algunos acuíferos, el proceso de desertificación, la escasez de agua, la destrucción y pérdida de la biodiversidad y tantos otros problemas que estamos teniendo. Y todos ellos quedarían englobados dentro de lo que se podría denominar los problemas ambientales que tiene el planeta, como consecuencia de la excesiva presión antrópica, de la excesiva intervención del ser humano, de la excesiva destrucción que está generando el ser humano. Aparte de este problema que afecta a nuestros residuos, a la basura que generamos, al resultado de nuestra actividad desenfrenada y descontrolada y lineal, que simplemente considera la naturaleza como un gran basurero donde tirar las cosas cuando no les sirven, hay un problema paralelo, que es el problema de lo que entra dentro de nuestro sistema, que es el problema de los recursos. Este problema de los recursos ha sido ignorado y ninguneado durante muchísimas décadas, desde que se empezó a alertar que este problema llegaría, y que llegaría más o menos por las fechas que están llegando, que desde hace 50 años, o sea, lo trágico del asunto es que hace 50 años ya se preveía que habría este problema que tenemos con los recursos. Como digo, es un problema que se ha ninguneado porque el sistema no es capaz de dar ninguna respuesta integradora para él. Porque si estamos en una situación en la que los recursos empiezan a escasear, recursos que además son indispensables, llega un momento en el que inevitablemente uno tiene que abrir el melón de la cuestión de cómo vamos a repartir lo que hay y si podemos mantener un sistema que quiere consumir más cuando en realidad cada vez queda menos. Este problema, sin embargo, está empezando a explotar con una fuerte intensidad en estos últimos meses. Era un problema que llevaba alargándose y con el que hemos coqueteado básicamente desde el año 2008, cuando hubo un pico de precios de petróleo muy elevado. Pero ahora está tomando una carta de naturaleza muy fuerte con la escasez de petróleo, de gas, de carbón y de uranio. Nos encontramos que las materias primas energéticas no renovables están todas ellas, si no han llegado ya, están a punto de llegar a sus máximos históricos de producción, máximos que no pueden ser superados porque no hay una capacidad de extraer las cosas más rápidamente por limitaciones que son físicas y geológicas, no tiene nada que ver con hacer más inversión. Al final uno quiere ganar energía en el proceso de extraer energía y hay ciertas limitaciones y esa es la razón por la que se llega a estos máximos, con lo cual a partir de este momento cada año iremos disponiendo de menos energía
fósil y de menos uranio, inevitablemente. Además, es curioso todo el vuelo que se le está dando en España a energía nuclear, cuando resulta que de todas las materias primas no renovables, la que cae más deprisa precisamente es el uranio. Pero bueno, y el otro problema que hay referente a la energía es el tema de la sustitución de estas fuentes de energía no renovables por energías renovables. Entonces, se está planteando como si se podía hacer una sustitución muy sencilla, en la que esencialmente cambiamos pues, petróleo, carbón, gas y uranio por pues, centrales hidroeléctricas, aerogeneradores y paneles fotovoltaicos, cuando aquí se está ocultando otro aspecto muy importante de la crisis de materias primas, y es que muchas de las materias primas que se necesitan para hacer esta transición, y esto poco a poco se empieza a reconocer, son escasas y tienen muchas limitaciones también en su producción. De hecho, los últimos informes que ha sacado la Agencia Internacional de la Energía, a regañadientes, porque evidentemente esto no concilia bien con su visión del mundo orientado al crecimiento, reconoce que puede haber problemas de abastecimiento de algunas materias primas críticas necesarias para hacer la transición renovable tal y como se está diseñando, que es una transición renovable orientada a la renovable eléctrica, que eso es decir, orientada al negocio extractivista de siempre, a la producción centralizada de energía controlada por unas pocas compañías, con la idea de que se consuma en grandes centros de consumo y que haya grandes centros de producción. Y ese, digamos, sería un poco la segunda pata que tenemos. Pero hay más patas de la crisis ecosocial que tenemos. Tenemos un problema de injusta distribución de la riqueza, que ya lo conocíamos desde hace mucho tiempo, lo sabemos perfectamente, en el planeta la riqueza está muy mal distribuida. Injusta repartición también de las cargas ecológicas, es decir, no todos los países del mundo están totalmente contaminados, y muchos problemas de otra índole, demográficos, sociales, etcétera, etcétera. Esencialmente nos hemos basado en la idea de que podríamos mantener un sistema económico, que es el capitalismo tal y como entendemos hoy en día, que está orientado al crecimiento indefinido, al crecimiento infinito se suele decir, en un planeta que es finito. Y por tanto, en un planeta que es finito, que aunque sea una esfera muy grande, es una esfera limitada de 6.300 kilómetros de radio, llega un momento en el que cualquier sistema económico tiene que dejar de crecer, tiene que madurar, tiene que estabilizarse. Sin embargo, toda la teoría económica actual está basada siempre en la idea del crecimiento. Seguramente habréis oído más de una vez a los telediarios decir que España tiene que crecer como mínimo un 2%, un 2,2% el PIB, esa unidad abstracta que a veces no se sabe muy bien qué es lo que pide, para que no se genere paro. Este es el algoritmo mágico con el cual no se genere paro. Pero tenéis que tener en cuenta una cosa. Con ritmos de crecimiento del 2,2% cada año, eso quiere decir multiplicar por 10 al cabo de un siglo, o sería multiplicar por 100 al cabo de 2 siglos o por 1000 al cabo de 3. En escalas históricas, la dimensión de nuestra economía debería ser de un tamaño tan absolutamente descomunal que acabaría consumiendo los recursos que ahora mismo consumimos en un año en cuestión de días o incluso de minutos. Es cuestión de esperar tiempo suficiente si se mantiene esa idea de crecimiento. Por tanto, una de las cuestiones más fundamentales que hay que combatir es la idea de que podemos crecer siempre. Hemos de combatir la idea de que esta transición que se nos está proponiendo, que es más de lo mismo, es más de mantenimiento de un modelo crecentista, no van a poder funcionar porque no va a haber recursos infinitos, no se va a generar una energía infinita, no vamos a poder sacar una energía ilimitada del sol y del viento. No es verdad. Todas estas cosas son ideas confusas, engañosas y algunas directamente falsas que se introducen con la esperanza de perpetuar el modelo que nos ha llevado hasta aquí. Y lo más importante ahora es decir, no, es que este modelo pues se agotó. Ahora tenemos que dejar de crecer. No podemos crecer siempre. Yo siempre comparo la situación de nuestro modelo socioeconómico con la de un ser vivo, o incluso, digamos, de un ser humano, ¿no? Yo siempre digo que la mejor inversión que yo he hecho en mi vida son mis hijos, porque el primer año tuvieron una tasa de crecimiento del 10%, que está muy bien, esto el banco no te lo dan, sin embargo, ¿qué les pasa a mis hijos? Pues que van pasando los años, van creciendo y llega un momento, mi hija mayor de 15 años y ya ha llegado a su máxima estatura y ya no va a crecer más, prácticamente. Está madurando. Bueno, pues esto es exactamente lo que tiene que pasar a nuestro sistema socioeconómico. Nuestro sistema socioeconómico, que en una situación de gran disponibilidad de recursos, en el que había mucho planeta por explotar, se ha podido crecer, se ha podido expandir, ha generado cierto bienestar y cierta riqueza en algunas partes del planeta, al mismo tiempo ha generado malestar y sufrimiento en otras partes de él. Y ahora lo que tiene que hacer es madurar. Tiene que superar todos los conflictos que están creados y tiene que dejar de crecer. Porque el problema es que si no deja de crecer por las buenas, dejará de crecer
por las malas, porque la naturaleza no negocia. Una cosa que es bien conocida en la ecología de las poblaciones es que si una especie animal o vegetal tiene demasiado éxito, empieza a crecer y multiplicarse hasta alcanzar un tamaño que llega un momento que su propio territorio no la aguanta y acaba autodestruyéndose. Esto, por ejemplo, es lo que le pasa a las plagas de langosta, ¿no? que van arrasando los cultivos hasta que llegan al mar y el mar ya no puede atravesar y allí mueren todas las langostas pues intentando atravesar el mar o de inanición directamente. Es lo mismo que le pasa a las proliferaciones de algas en el Mediterráneo, por ejemplo. De repente hace una gran expansión, consumen todos los recursos, matan a todos los demás seres del mar y después, faltando recursos, faltando alimento, mueren ellas también. Esto es una cosa que le puede pasar a la sociedad humana. Simplemente somos una especie animal más que hemos sabido aprovechar unos recursos de manera exosomática, fuera de nuestro cuerpo, no es como nosotros que lo hacemos simplemente comiendo. Nosotros hemos sido capaces de movilizar muchos recursos fuera de nuestro cuerpo a través de nuestro ingenio, creando máquinas, utilizando fuentes de energía externa, pero si no sabemos parar, si no sabemos estabilizarnos, si no somos capaces de ser más inteligentes que una langosta, que no deja de ser un insecto, o que una alga, que no deja de ser un organismo unicelular, pues seguiremos exactamente el mismo curso ecológico que ellos. Nos pasará exactamente igual que los que les espanta a ellos cuando tienen demasiado éxito. La visión triunfalista de la historia, que no se corresponde para nada con la visión histórica que históricamente ha habido, nos dice que a lo largo de la civilización humana ha habido 26 civilizaciones que han colapsado, en algunos casos hasta la total y absoluta extinción de la implantación de los humanos en aquel territorio en donde había pasado esto. Nosotros no vamos a ser los primeros que podríamos colapsar. Si nos pasa eso, seríamos simplemente los 27º, la cual cosa tampoco es como para sentirse muy orgullosos. Pero si algo nos enseña la historia de los colapsos humanos es que los colapsos humanos son siempre daños autoinfligidos. Las sociedades colapsan porque se encabezonan con una determinada idea que puede ser política, puede ser religiosa, puede ser pura tozudez y persisten en esta idea a pesar de que claramente les está haciendo daño. Pero si reconocen su problema, si reconocen su error, si rectifican, siempre están a tiempo y tenemos casos de sociedades que han sido capaces de reconocer su problema y han sido capaces de dar marcha atrás, siempre estamos a tiempo de dar marcha atrás. Nada está perdido, pero todo lo está si no hacemos un cambio de rumbo. Tenemos que cambiar de rumbo, no podemos seguir por ahí. Y si nos llegamos a aceptar y si pensamos, es que no se puede hacer nada, es que los grandes poderes económicos no van a querer hacer ningún cambio, claro que no van a querer hacerlo, pero si no hacemos nada, de hoy para mañana nos vamos a quedar sin gas, sin uranio. ¿Qué pasará cuando no llegue gasolina a las gasolineras? ¿Qué pasará cuando no lleguen alimentos a los supermercados? ¿Qué pasará si mañana hay una guerra en Ucrania, en Moldavia, en Argelia, en Kazajistán, en tantos y tantos sitios, algunos más lejanos, otros más cercanos, y que van a afectar a nuestro futuro? No hacer absolutamente nada nos aboca a un escenario de pesadilla, un escenario de conflictividad creciente, de escasez creciente, de pobreza creciente, de miseria creciente, de represión creciente y al final de pérdida de todo lo que teníamos miedo de perder. Por tanto, si queremos defender lo que tenemos, nuestra única solución es ponernos de pie aquí y ahora y decir, no, así no vamos a ningún lado, tenemos que cambiar completamente de dirección. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Antonio. ¿Tenéis alguna pregunta en la sala que le queráis hacer a Antonio? No sé si hay alguna pregunta en el chat. A ver, Jaime. No sé si me oye, Antonio. Te oigo. Vale. No sé si es demasiado inocente la pregunta, pero ¿los movimientos que se están haciendo en las altas esferas son para tener algún tipo de esperanza? Cuando dice las altas esferas, ¿a qué te refieres? No lo sé. Gente que manda por ahí arriba, pero... Mira, yo os recomiendo mucho que leáis un artículo que está traducido al castellano. El artículo original es una revista americana, pero podéis encontrar traducido al castellano, que se llama La supervivencia de los más ricos, que ahí explica la experiencia real de un profesor universitario que es una persona muy conocida que habla de temas de sostenibilidad y de evolución tecnológica y demás. Una consulta que le hicieron un grupo precisamente de gente muy poderosa
económicamente muy bien situada, ¿no? Entonces yo diría que dentro de la gente más poderosa hay diversos posicionamientos. Los hay que están buscando únicamente pues salvar su culo, por así decirlo, y los hay que comprenden que hace falta un cambio mucho más estructural para que esto sea viable. También está, y no nos engañemos, los que están apostando porque hagamos una transición hacia un sistema ecofascista en el que haya una supresión de las libertades y que respetemos los límites planetarios que nos impone la Tierra, pero que lo hagamos de manera, pues evidentemente, autoritaria y represiva, y que algunos tengan mucho y la mayoría tengamos muy poco. ¿Alguna otra? ¿Puedes venir aquí para que se te oiga bien? Hola, gracias por la presentación. Mi pregunta tiene que ver con lo que decías de economías de decrecimiento. ¿A qué te refieres con eso? Por ejemplo, ¿nos puedes dar ejemplos? ¿Estamos hablando de reciclar, de sostenibilidad, de economía circular, o realmente de cambiar el sistema económico por algo que sería radicalmente diferente y que básicamente no sería economía? Porque si vas a un curso de economía, lo primero que te dice que es que el beneficio es la base de la economía, ¿no? Ejemplos básicos de en qué estamos pensando, ¿no?, cuando hablamos de crecimiento. Mira, es muy interesante eso que comentas, porque mira, economía históricamente se ha considerado que es la ciencia que se ocupa de la gestión de los recursos escasos. Entonces, el beneficio no es la base de la economía. La base de la economía es la gestión de aquello que es escaso y conseguir gestionar la casa, porque además la raíz es la casa. Es decir, básicamente es economía de la casa, economía familiar, economía doméstica, ¿no? La gestión de los bienes familiares. Hace falta un cambio del sistema económico, no basta, no hay salida dentro del capitalismo, eso es así de simple. En tanto que mantengamos un sistema económico que necesita el crecimiento para perpetuarse, en un planeta que es finito y en el cual además ya estamos chocando contra sus límites. Hace muy poco sabéis que hay definidas 9 fronteras planetarias, 4 ya las tenemos sobrepasadas y ahora se ha podido calcular una quinta que también hemos sobrepasado, la contaminación química. Y es que yo creo que si estudiáramos con detalle todas, seguramente las hemos sobrepasado todas. Que las sobrepasemos significa que en cualquier momento podemos colapsar. Y además es que el problema de los colapsos es que son rápidos, pueden suceder en cualquier momento. Entonces, no basta con parches. Hace falta hacer un cambio muy radical en el sistema económico, en la manera de consumir, en la manera de producir, en la manera de relacionarnos con ideas completamente diferentes a las que tenemos ahora. Y, entre otras cosas, también superar la hegemonía del discurso del capitalismo. Tú dices, en cualquier curso de economía lo primero que te dicen es el beneficio es la base de la economía. Bueno, hay que empezar por cambiar eso. Hay un montón de ideas aprendidas en el discurso económico neoliberal que hay que desaprender, porque además son falsas, contradicen la experiencia histórica de la humanidad, pero es que además hay muchas teorías económicas que te dicen que eso no es verdad, desde la economía ecológica, la economía de bien común, la economía de estado estacionario, que tiene mucho cuerpo doctrinal desarrollado, incluso experiencias, pero que evidentemente esto contradicen pues, esta idea fundamental del sistema económico neoliberal, que es el que nos está llevando a la catástrofe. ¿Alguna otra? Pues a mí me gustaría... Encarna. Ay, perdón, por ahí. Hola. Vale, pues la pregunta es si cree que la fusión va a llegar antes que todos los escenarios catastróficos que se vaticinan. Que si perdona, es que lo he oído mal, ¿eh? Me puede tratar de usted, ¿eh? Digo de usted, de tú, quiero decir, o sea, pero no entendió la pregunta a pesar de esto, digamos. Va a llegar antes que los posibles escenarios catastróficos que se vaticinan. Que si llegaran antes que perdón, ¿eh? Que los escenarios catastróficos. La fusión. De, por ejemplo, agotar los recursos y Mad Max. Bueno, yo creo que, hay una idea muy equivocada de cómo se producen los colapsos, ¿eh? Los colapsos son procesos de desintegración societaria que suelen ser progresivos y además no tienen por qué ser completos, ¿eh? Entonces, yo no creo que vayamos necesariamente a un estadio catastrófico, aunque esto va a depender del país. Si tú te vas ahora al Líbano o te vas a Siria, ellos te dirán que es una catástrofe. ¿Qué pasará aquí? Bueno, yo creo que aquí, con un poco de suerte, no caeremos tan bajo. Entonces, yo creo que va a producirse un proceso de degradación que va a ser diferente en los distintos países, pero yo no creo que vayamos a un escenario de Mad Max. Lo que yo veo bastante probable para España, si no hacemos nada, es que acabemos en un sistema ecofascista. Esto es la probabilidad más grande para España, un sistema autoritario, represivo, que nos va a imponer por la fuerza medidas que son necesarias para
la contención de nuestra huella ecológica, pero que lo va a hacer de manera injusta y concentrativa, no distributiva. ¿Vale? COVID, por ejemplo, sí. Bueno, entonces, yo lo que preguntaba era la fusión nuclear. Si la fusión La nuclear... fusión nuclear. Sí. La fusión Y va a nuclear... llegar a distintos escenarios. Sí, la fusión nuclear no deja de ser una vía experimental con la que se lleva trabajando desde hace muchísimas décadas. Y a día de hoy pues, se ha convertido un poco en un comodín de la tecnofantasía, de pensar que vamos a solucionar nuestros problemas con más tecnología. Porque la fusión nuclear, en el eventual caso que funcionase, y ahora hablaré un poquillo de ello, simplemente iría a resolver una parte pequeña de todos los problemas que tenemos. Porque el problema no es solamente la crisis energética, es que además no necesitamos electricidad, necesitamos otras cosas, pero es que además no tenemos materiales, pero es que mucho más. Pero es que la propia idea de la fusión nuclear es una idea que posiblemente es una idea equivocada. Ha habido varios premios Nobel de Física que han escrito que lo que se pretende, por ejemplo, a nivel de materiales, la primera pared de contención, si estoy hablando del caso concreto del proyecto del ITER. Ya sé que hay otros proyectos, ya sé que hay el confinamiento inercial, ya sé que hay otras maneras de conseguir la fusión. Se iba experimentando con todo esto, pues como mínimo desde los años 60. No parece que haya ninguna gran revolución a la vuelta de la esquina. Si ahora, por ejemplo, porque es el hype del día, se habla mucho del experimento de los chinos que mantuvieron una fusión durante 17 minutos. Yo llevo muchos años siguiendo esto y noticias como estas en los últimos 30 años pues van recurriendo, o sea, y cada vez va a ser una cosa, que si el grafeno, que si la fusión, que si los catratos, que si la perovskita, que si van haciendo como ciclos y cuando se agota un ciclo se vuelve a empezar otra vez. Ya estamos volviendo a empezar el ciclo de la fusión. Esto es muy simple. El momento que hay el reactor comercial de fusión, hablamos. Hay una serie de barreras físicas muy importantes a la fusión, no se han resuelto. Siguen sin resolverse. Se pretende hacer creer, sobre todo a los que no están más metidos en la cuestión técnica, que esto es algo que está a la vuelta de la esquina, que está a punto de conseguirse. Yo creo que ya con las dificultades que estamos teniendo en este momento, ya no es la hora de las promesas, sino es la hora de actuar delante de los problemas que tenemos. Y si pensamos que tenemos que delegar nuestra toma de responsabilidad personal de los problemas que tenemos, esperando que se produzca un milagro, porque simplemente nos vendría muy bien, nos sería muy cómodo, porque así no tendríamos que hacer cambios en nuestro estilo de vida, yo creo que estamos muy equivocados. Es decir, si los milagros llegan, fantástico, pero es una pésima manera de gestionar las cosas, confiar que va a suceder un milagro simplemente porque nos vendría muy bien. Ok, gracias. Gracias. Vale, vamos a terminar, pero me gustaría antes conocer tu opinión sobre la agrovoltaica, porque me consta que en Murcia vamos a tener que luchar contra este tipo de proyectos, ¿no? De integración de estos sistemas en los campos agrícolas y en el territorio. ¿Qué opinas sobre eso? A ver, yo, como es una respuesta que es muy larga y muy compleja, yo lo que recomendaría, hay un post en mi blog, es gratis, o sea, esto simplemente entra en internet y lo puedes encontrar, que se llama Algunas preguntas incómodas, que resume bastante bien todo el problema con el modelo de la renovable eléctrica. Los problemas fundamentales que hay con el modelo de renovable eléctrica, y eso es compartido por la eólica y la fotovoltaica tiene además otros problemas particulares suyos, pero los problemas, digamos, se pueden resumir en tres cuestiones. Una, no tiene un potencial de generación energética tan elevado como se suele decir, tiene limitaciones en ese sentido. El segundo problema que tienen es que necesitan de combustibles fósiles para su instalación y la estación, todo el proceso. O sea, yo todavía no he visto un solo panel fotovoltaico que todo el proceso de extracción de los minerales que requiere su elaboración y refinado, transporte, fabricación y luego instalación final en el punto de destino, etcétera, se haya hecho sin utilizar combustibles fósiles. Entonces tiene una dependencia de los combustibles fósiles, con lo cual cuando estos empiecen a faltar va a ser complicado realmente mantener esos sistemas, y de materiales que son escasos. En el caso de los paneles fotovoltaicos, concretamente la plata, que a día de hoy, pues si tú quitas la plata, la eficiencia de los paneles pues cae mucho, y es un problema real. Aparte de los problemas, por ejemplo, la toxicidad de los materiales de los paneles fotovoltaicos cuando llega el momento de desmantelarlos. Y el tercer problema es que están orientados a la producción de electricidad. Entonces es muy curioso que estamos hablando de una crisis energética y la gente piensa que el problema es una crisis de electricidad, pero la electricidad solo es el 20% de toda la energía final que consumimos. En España un poco más. Es un 70 y muchos % que no es eléctrico, y una parte de este 70 y muchos es de difícil o imposible de electrificación. Y los problemas precisamente vienen por ahí. Entonces estamos dando soluciones equivocadas a los problemas que no tenemos. O sea, lo que tenemos que hacer es plantearnos cuál es el problema real que tenemos y cómo lo podemos abordar, y más con los condicionantes
que tenemos. Pensad que el desarrollo en fotovoltaica, en eólica, etcétera, no acaba de empezar ahora. O sea, son desarrollos que tienen décadas de progreso, que han ido evolucionando, que han ido mejorando. Se intenta vender la idea de que ha habido una revolución. No es verdad, ha habido una evolución y se ha mejorado mucho, pero bueno, no está en unos niveles que nos permita prescindir de todos estos problemas que yo estaba comentando. Y bueno, en cualquier caso, pues eso, recomiendo que miréis ese post y hablemos. No sé si se ha perdido la conexión. ¿Se ha perdido la conexión? No. Se ha perdido. No. Ah, vale, porque me pone bien grande la pantalla. Se ha perdido la conexión de red, se está intentando restablecer la conexión. Estamos escuchando. Vale, pero pues básicamente esto. Antonio, una... Otra pregunta. Sí, porque estamos aquí con el chat en directo del canal y hay dos preguntas que creo que se pueden relacionar muy bien y no sé si has respondido, pero te las planteo. Dice Isabel Moto, bueno, lo primero, darte las gracias y que has dicho que la economía tiene que madurar y no crecer. Si podrías dar algún ejemplo o pauta. Y Luis Martínez, que continúa con otra pregunta, dice, ¿y la solución a corto plazo cuál crees que es? A corto plazo no hay ninguna solución. A ver, tenemos que ir a una economía estacionaria. A ver, al final hay una idea que se repite siempre y que es inevitable, que es el decrecimiento. Es decir, tiene que decrecer el metabolismo energético y material de nuestra sociedad. Tenemos que consumir menos energía y tenemos que consumir menos materiales. Entonces hay que hacerlo de la manera más igualitaria posible, intentando mantener los mayores niveles de bienestar y, si es posible, los actuales. Os tengo que decir que a nivel científico-técnico se conoce y se sabe que se puede mantener un nivel de vida muy semejante al actual, incluso un poco mejor, consumiendo como la 10ª parte de la energía que se consume hoy en día en España. ¿Vale? Y a nivel de material es parecido. Lo que pasa es que tú tienes que cambiar tu sistema económico, si no, evidentemente, pues no hay nada que hablar. Entonces, en particular, efectivamente, tiene que ser un sistema económico estacionario. Entonces, eso implica, para empezar, pues ir a lo que se propone desde el decrecimiento, que es vamos a disminuir nuestro consumo y, como digo, intentando mantener un nivel alto, que se puede hacer, técnicamente se puede hacer, ¿vale? Para luego estabilizarnos. Y esto es absolutamente imprescindible. ¿Qué solución sería a corto plazo? A corto plazo no hay ninguna solución porque obviamente el poder económico no quiere ir a lo de estas ideas. Entonces, yo creo que el problema que tenemos por delante, y creo que es casi inevitable, es que un cierto grado de colapso va a ser inevitable para que pueda haber una reacción, en particular de la mayoría de la gente. Los que estáis hoy aquí sois una minoría y lo sabéis. Sois poca gente. La mayoría de la gente no está pensando lo que estáis pensando vosotros. Entonces, bueno, hay que ser conscientes de que será necesario que se produzcan desajustes importantes en la sociedad, será necesario que haya pues tropiezos importantes como para que empiece a haber una reacción, y en ese momento es muy importante también estar ahí con un discurso alternativo a los discursos simplistas y autoritarios que van a intentar ocupar todo el espacio de la discusión. Entonces es importante pues preservar la democracia, es importante preservar los derechos de las personas, y es importante presentar un discurso alternativo que no prometa hagamos España grande otra vez, sino que lo que prometa es hagamos España sostenible de una vez. Bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotras y escucharte una vez más, y espero que podamos seguir colaborando próximamente. Muchísimas gracias por tu tiempo, que sabemos que estás muy ocupado, y nada, de nuevo muchas gracias, Antonio. Adiós. No irás todavía. Vamos, por favor. Bueno, ahora va a comentarnos, será más que bueno que, o sea, cuando acaba tu día, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues ahora nos van a hablar de Extinction Rebelión Murcia y de Extinction Rebelión Mundial, ¿no? Sí. Y bueno, pues Sara, mañana Sara va a comentarnos un poco cómo está eso, ¿vale? Extinction Rebellion es un poco la respuesta a qué se puede hacer. Bueno, ¿qué se puede hacer?
Pues ahora nos lo va a contar. En el siglo XX, las revueltas que han triunfado han sido las no violentas, han sido el doble de exitosas que las violentas. Eso es estadística, eso es historia. Y gran parte de lo que tenemos lo debemos a revueltas no violentas. Gran parte de las protestas que hubieron para el sufragio universal tuvieron ese cariz y se enfrentaron a poderes mucho peores de los que tenemos delante hoy en día. Cárceles mucho más jodidas, policía mucho más violenta y sin medios para difundir lo que estaba pasando. Entonces, bueno, Extinction Rebellion es un poco eso y ahora Sara nos lo va a contar muy bien. Un aplauso. Bueno, muchísimas gracias. Hay revuelo, supongo que después de escuchar a Antonio Turiel hay ganas también de comentar y de discutir, ¿no? Y de dialogar acerca de lo que nos ha dicho. Yo había preparado estas preguntas para lanzaros un poco, pero creo, bueno, al menos voy a decir yo cómo me siento ante lo que nos ha narrado y ante el panorama de crisis ante el que estamos. Y a mí lo que me ha transmitido Turiel, bueno, lo que me ha hecho sentir es mucha rabia y muchas ganas de hacer algo. Y mucha rebeldía. Por eso estamos aquí y por eso somos Extinction Rebellion. Y supongo que si habéis sentido esa misma rabia y esa misma ganas de pasar a la acción, ya sois Extinction Rebellion, no hace falta mucho más. En mi caso, creo que faltó, bueno, hace tiempo que sentía cierta necesidad de hacer algo para enfrentarme al conocimiento que ya disponía y que me había acompañado bastante tiempo a lo largo de mis últimos años de vida. Y fue en 2020 cuando conocí, después de la pandemia, hubo una bajada ahí en el mes de octubre y Extinction Rebellion salió de nuevo a la calle y conocí ahí en 2 acciones de calle que se hicieron en ese mes al grupo de Extinction Rebellion Murcia y ya decidí unirme a ello porque era una manera de canalizar esa rabia y esa necesidad de pasar del plano individual al colectivo y al organizativo y de tomar parte en el presente y en el diseño del futuro al que queremos llegar. Y creo que retomando un poco también lo que nos había dicho Antonio Turiel, al final el sistema, bueno, la naturaleza seguirá su curso y nosotros sufriremos el destino al que llegue o al que lo hagamos llegar nosotros. Así que, pues, cuánto mejor si podemos evitar más daño del que ya estamos provocando y más dolor, sobre todo si queremos que haya otros también que disfruten de lo que nosotros y de lo que nos predecieron o han podido disfrutar y han hecho también y han luchado porque nosotros podamos estar aquí. Bueno, pues a continuación, bueno, ya estamos ante una situación de emergencia, creo que Antonio Turiel lo ha dicho muy claro y tiene el rigor científico y el conocimiento suficiente como para que podamos tomar sus palabras con certeza, ¿sí? Y con muchas claras y evidentes, no deja mucho margen para la duda. Así que, pues solo nos queda actuar si queremos ser dueños de eso que vamos a vivir. Que cada uno decida qué quiere ser. Y como decía también Jaime, lo que necesitamos es un nuevo enfoque, porque los enfoques tradicionales no funcionan. Las peticiones y hay que hacer otra cosa y hay que interpelar a la sociedad de la que formamos parte, hay que invitarla a actuar y eso es lo que propone Extinction Rebellion, una forma diferente que parte de la declaración de rebeldía, del sentirse rabioso y furioso frente a lo que vivimos y de canalizar eso de una forma colectiva para poder hacer algo, porque solos pues somos muy débiles. Así nace Extinction Rebellion en 2018 en Reino Unido, cuando un grupo de personas decide declararse en rebeldía ante el gobierno de Reino Unido e inicia una serie de protestas en la calle que que reclaman la justicia climática, una justicia climática entendida como una justicia social y ecológica, y lleva
consigue congregar a unas 6.000 personas a lo largo de varios días, ocupando la calle. Y ahí es donde Extinction Rebellion se presenta como un movimiento de desobediencia civil y de acción directa no violenta, y que utiliza también el arte como rebeldía. Intenta ser positivo en su forma y proactivo en su forma de reclamar la justicia climática. Así surge o se le va dando forma al movimiento Extinction Rebellion como un movimiento que está asentado en 4 demandas básicas, siendo el soporte la demanda 0, que es la de justicia climática, la que ofrece el pilar para las otras 3. La primera, decir la verdad, y por eso hemos traído aquí a Antonio Turiel. La segunda, decir la verdad, no solo escucharla, sino reclamar a los que ejercen el poder y los que tienen más poder que nosotros, a que nos digan la verdad y a que favorezcan que se nos haga llegar esa verdad. Actualmente creo que todas hemos podido ver un cambio en cómo la cuestión ambiental se ha hecho fuerte y se ha ganado un espacio propio en muchos de los entornos en los que nos movemos, pero no siempre es una verdad maquillada y que oculta intereses. Y eso es lo que tenemos que luchar, porque esos intereses sean los que nos favorezcan a todas y no solo a unos pocos. No solo nos basta con decir la verdad, sino que tenemos que exigir actuar, y actuar ya, porque queda poco tiempo y cada minuto que perdamos, pues peor será para poder parar o echar el freno a lo que nos espera. Esta actuación, se pide desde Extinction Rebellion, se pide la declaración de emergencia climática por parte de los gobiernos. No sé, como sabréis o si no lo sabéis, en enero de 2020 el gobierno español declaró la emergencia climática en España, y ahí Extinction Rebellion tuvo un papel fundamental en esa declaración de emergencia climática. Pero como decíamos, no nos basta simplemente con la declaración, sino que necesitamos que eso se traduzca en políticas y en medidas legales vinculantes y que no se queden en papel mojado como estamos acostumbrados y como recientemente pues, en la última COP ya hemos visto que al final no van más allá. Hay acuerdos, pero no hay medidas para presionar a los gobiernos para que los lleven a cabo. Y enlazando y ya terminando con la última demanda sería la constitución de asambleas ciudadanas, es decir, que el poder esté en las personas y que sean las personas las que tomen un rol activo en esas decisiones acerca de la justicia climática y que sean asambleas ciudadanas reales. Dentro de la Declaración de Emergencia Climática en España está contemplada la formación de una asamblea ciudadana, pero ya desde Extinction Rebellion se ha hecho la crítica y se sigue luchando porque se reformule la constitución de esa asamblea ciudadana, porque no cumple con los verdaderos criterios de representación, de inclusividad y de transparencia. Todas estas 4 demandas se vertebrarían en torno a unos principios y valores que lo que tienen, o que compartirían la gente, los rebeldes de Extinction. Y en definitiva se trataría de compartir una visión de cambio, de estar abiertos a acoger a cualquier persona, venga de donde venga y con la trayectoria que sea, porque nos une unos objetivos que van más allá de las singularidades y de las particularidades de las vidas de cada una. Buscaríamos hacer frente al poder establecido y desde una perspectiva de cultura regenerativa, desafiando al sistema y promoviendo la no violencia como eje fundamental. Y por último, ya que estáis, la organización de Extinction Rebellion es un movimiento global. Desde el Reino Unido se extendió rápidamente a muchísimos otros países y hoy en día pues, es un movimiento que está alrededor de todo el globo. Y se basa en la descentralización y en la no jerarquía. Es un poder horizontal en el que cada grupo de personas y cada persona puede organizarse como quiera, haciendo frente a las problemáticas locales, sin perder de vista
lo global, porque al final estamos en un sistema y en un planeta globalizado y en el que nos afecta todo lo que ocurra en él, pero actuando también desde los intereses y desde los problemas del territorio. Como ha comentado ya, bueno, lo hemos dicho, la acción directa no violenta y la desobediencia civil serían el ADN de Extinction Rebellion para buscar, o lo que se buscaría con este tipo de acción es el tensar, el provocar disrupción en la cotidianeidad de todas, pausando, abriendo brechas en los espacios públicos, confrontando a la sociedad y buscando ese paso a la acción. Y se podría, claro, habría grado pues, hasta llegar a la desobediencia civil, de negarse a cumplir o de transgredir las normas establecidas, siempre de una forma no violenta y siempre buscando eso, el paso a la acción. Y por último, como también he comentado, el arte sería uno de los pilares fundamentales porque se considera o consideramos los que Extinction Rebellion, ¿no? El impersonal, todos los que se sientan parte de Extinction, consideramos que a través del arte y de una puesta en acción potente conseguimos despertar pues, la dimensión emocional que todos tenemos como seres que sienten y vehicular ese conocimiento científico, el conocimiento técnico que todos tenemos, pero darle fuerza y sentirnos interpelados de una forma que nos constituye y que nos ayuda a dar ese paso adelante. Como ha dicho Turiel, somos muy pocos, pero no hace falta mucho tampoco. Y hay consenso acerca de que con muy poca gente, si es poca gente que está coordinada, que tiene un objetivo en común y que no se cansa, que se mantiene luchando de forma continuada en el tiempo, se pueden conseguir cosas. Porque es cuestión de tensar la cuerda y de mantenerla tensa, desafiando y siendo pacientes. Y para eso a veces flojeamos y nuestra paciencia flojea y cuando no vemos los resultados de lo que hacemos inmediato, pues nos desenganchamos. Pero también ahí está el poder de lo colectivo, de cuando una se siente desenganchada, hay una red de apoyo que te permite aflojar. Por eso no son luchas individuales y necesitamos vincularnos, unirnos y aunar fuerzas y protegernos para luchar por eso que compartimos. Creo que aquí ya hemos comentado la no jerarquía, la horizontalidad. Sí que también hay mucho que hacer y hay muchos frentes y cuando formamos parte de un colectivo nos podemos implicar de 1000 maneras. Así que cada uno puede encontrar su lugar en el colectivo y poner en práctica las habilidades con las que disfruta o con las que se siente más cómodo. Así que no se trata de tener que ocupar todo en la calle, hay muchas cosas ocultas que no se ven y que también son necesarias, desde las redes, desde establecer estrategias, desde comunicarse con otros nodos, con los grupos estatales, con los grupos globales, 1000 cosas. Y bueno, ya por último y para ir terminando, simplemente comentar algunas de las acciones de Extinction Rebellion España y de Extinction Rebellion Murcia. Extinction Rebellion España se constituye en abril de 2019, uniéndose a la primera rebelión internacional. Y a los pocos meses, aquí en Murcia, pues personas que compartían preocupaciones empiezan a establecer contactos y a ver la necesidad de declararse en rebelión y de ir más allá de lo que hasta el momento habían hecho por ver que no funcionaba. Así surge Extinction Rebellion Murcia en julio de 2019 y diseña su primera acción en la calle, en la plaza de la Fuensanta, con un dying, como un simulacro de muerte, que es algo característico de Extinction y que refleja pues ese futuro al que no queremos llegar,
pero ya estamos llegando. A lo largo, bueno, a partir de ese momento, el nodo de Extinction Rebellion Murcia se va consolidando, se va haciendo fuerte, va tejiendo red y lleva a cabo muchas acciones, desde algunas adhiriéndose a protestas globales y otras más locales. Aquí en Murcia, por ejemplo, la cuestión del Mar Menor es una de las centrales y en la que Extinction Rebellion ha estado apoyando en muchas ocasiones, ha salido muchas veces a la calle con las 2 brigadas, que no sé si las conocéis. Podemos avanzar un poco. Bueno, es que me he ido al final ya de lo que tenía previsto. Con las brigadas. Bueno, ha habido. A ver. Bueno, esas son las brigadas. Y al final. Que ha avanzado mucho. Aquí está la brigada y su colaboración en la lucha por el Mar Menor. La última acción fue hace poco, en octubre, que salen las fotos en la siguiente diapositiva, aquí en octubre del año pasado. Y bueno, como habéis ido viendo, ha habido muchas acciones. Es verdad que la trayectoria de XR Murcia se ha visto como un poco pausada por la pandemia. Y bueno, supongo que como en todos lados, ¿no?, ha provocado una disrupción dentro de las ganas y del impulso que había al comienzo, y de ahí la necesidad también de reactivarnos y de volver a animarnos a estar al pie del cañón. Ha habido acciones, como habéis visto, bueno, apoyando a movimientos y a causas de otros sitios, por ejemplo, con SOS Colombia o apoyando al Amazonas, y otras, por ejemplo, pues los Días Mundiales del Agua. En esta acción que podemos ver, salimos a la calle a interpelar a la gente por el modelo de ciudad en el que querían vivir, un modelo pues con aire limpio y un modelo en el que hubiese salud, o un modelo de aire contaminado y de muerte. Aquí nos aunamos también a una lucha en contra del fracking, que es algo que nosotros no vivimos, pero que afecta a otros y en lo que tenemos que estar también. Y esta, por ejemplo, que fueron las 2 acciones en las que yo empecé a unirme a Extinction Rebellion, que fueron en octubre de 2020, mostrando, por un lado, fue un dying por la extinción masiva, y el otro fue, o se intentaba mostrar como la crisis climática es una crisis de salud pública y que nos afecta a todos, y sobre todo a los que vivimos en las ciudades también. Creo que hasta aquí ya hemos hecho un recorrido por todo Extinction y por Extinction Rebellion Murcia. Y bueno, me gustaría cerrar con unas palabras, me vaya a permitir que las lea, estas. Bueno, frente al panorama desolador, no solo necesitamos esperanza, sino coraje. Valentía para declararnos en rebeldía y para tomar parte en la construcción de nuestro futuro y del de aquellos que vendrán después de nosotros. Porque pensar que esto no nos incumbe puede ser la opción más cómoda, pero supone hipotecar nuestro presente y nuestro futuro a intereses que nos resultan ajenos y que no velan por la justicia. Compartimos mundo y compartiremos destino. En nuestra mano tenemos la capacidad de construir nosotros ese horizonte al que dirigirnos, o por el contrario, de dejarlo en manos de otros. No nos permitamos la inacción, porque ¿todavía crees que esto no va contigo?
al otro lado de la pantalla a una de las personas que ha estado colaborando en la organización de este evento y que no ha podido estar por motivos ajenos a su voluntad, pues reconocerle aquí públicamente el trabajo, que no se ve, pero que está ahí. Así que ya está. Si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que queráis compartir, estáis a tiempo. Y si no, bueno, tenemos aquí ahora unas pegatinas y si queréis consultarnos algo más en Petit Comité, estáis invitados a ello, ¿vale? Muchísimas gracias. Si alguien quiere dejar sus datos para ser avisada de futuras reuniones, asambleas o así, pues aquí está la super mesa de información. Gracias. Musicote. Ah, y el musicote que viene ahora. Yo me asocié hace un poquito menos. Las informáticas, tales. ¿Va a salir por ahí la música o va a salir por arriba?